Bueno, hoy traemos un tema que si le hubiera preguntado a los muchachos, a los compañeros, si era bueno hablar de él, me hubieran dicho, no, ¿para qué? No te metas en eso. Es un problema muy urticante, no es importante en este momento. Otros me hubieran dicho, ¿para qué vas a tocar eso que sabes que es tan sensible, que hay política, que hay acomodo, que hay arreglos, que hay cosas turbias dentro de ese movimiento? Y claro, yo me hubiera dejado influir por eso y hubiera dicho, ¿para qué me meto, no? Pero yo soy peronista y tengo la fortuna o la providencia me mandó una bendición que conocí el que dignificó al obrero, al trabajador, al hombre que trabaja y que produce riqueza en el país. Entonces, yo le escuché mucho a Perón hablar de la importancia del sindicalismo y de los abusos de la patronal en los tiempos en que él fomentó la creación, la creatividad de un movimiento obrero organizado. Entonces, mis reflejos son lo que yo escuché del maestro, no de lo que el movimiento obrero fue, es o será, o de lo que el movimiento obrero se transformó siendo una de las únicas, escasas, corporaciones de poder en la Argentina que, bien utilizado y con inteligencia, no hubieran permitido una cantidad de barbaridades que se han hecho contra los intereses del país y de su población. Entonces es un tema bastante interesante que no hay por qué escaparle al bulto. Y a lo mejor este razonamiento, este análisis puede ser de utilidad para las futuras generaciones. Por eso uno, sin berretines, pero por eso uno quiere tocar un tema urticante en este momento que además se está produciendo un gran cambio y que se avecina una gran transformación debido a la pandemia y a todo este desastre ecológico que está produciéndose en el mundo. Vamos a hablar del tema, vamos a ver qué desarrollamos, porque no está escrito, no he escrito ningún guión, nada, sino que voy a rememorar lo que escuché, voy a tratar de rescatar experiencias, conocimientos, algunas cosas conocidas. Yo he conocido muchos dirigentes obreros en distintos tiempos. O sea, tenemos mucho material para saber qué conclusiones arribamos y si es de utilidad para lo que viene, porque lo que viene es grosso. Ninguno ignora que el movimiento obrero organizado ha sido la columna vertebral del mejor proyecto político que ha habido en el país. O sea, sin el movimiento obrero organizado hubiera sido imposible llevar a cabo la transformación de un país colonialista, de un país que era una colonia del Imperio Británico, a hacerlo en una república pujante, a pesar de que fue abortado el proyecto, interrumpido el proceso. Pero el movimiento obrero organizado, ese que creara Perón, con las bases estructurales de la justicia social, basado en la independencia económica del país y la soberanía política, tiene muchas cosas a su favor, e incluso el movimiento obrero organizado ha hecho grandes tareas, grandes obras, incluso dentro del movimiento obrero. Claro, ha habido cosas que son su talón de Aquiles, y que nosotros que conocemos toda la historia, y que en alguna medida hemos sido protagonistas paralelos, queremos aportar lo que falta, no vamos a hacer un juicio de valor y vamos a decir, porque lo sabemos, que hay dirigentes obreros que se han hecho empresarios y que se han hecho multimillonarios con el pretexto de defender al movimiento obrero. O sea que también lo sabemos, o sea, no es que para nosotros es una cosa desconocida. Por todo ello, cuando se conoce que el movimiento obrero ha resistido los empellones del tiempo, la adversidad, las dictaduras militares, la desaparición de dirigentes obreros, el asesinato de sus dirigentes y de los obreros, en fin, el movimiento obrero ha estado al frente y en la trinchera durante todo el tiempo, enfrentando a las dictaduras heroicamente, pero también ha sido
el componedor. Ha habido dirigentes obreros que han sido cabresteadores de las patronales y que justamente en detrimento de los ideales del movimiento, ellos han recibido prebendas. Y entonces eso es lo que ha ensombrecido al movimiento obrero. Pero es natural, eso existe porque es un movimiento compuesto por seres humanos. Ya sea movimiento obrero, político, social, cultural, en todos los órdenes siempre está el desvío y aparece la ambición desmedida o la incapacidad o la voracidad del ser humano. Así que nosotros no nos vamos a asombrar con eso, sino que vamos a hablar de lo que debería ser positivo, porque a pesar de toda esa adversidad y de todos los avatares que se ha atravesado durante 60, 70 años, es la única organización nacional argentina que tiene todavía preponderancia y a pesar del embate de la modernidad, de la tecnificación, del avance de la robótica y de que ha sido reemplazado millones de puestos de trabajo, todavía la institución abriga y alberga en su fuero interno, en su construcción y constitución, un gran poderío y unas grandes posibilidades en el nuevo proyecto del país, porque ahora estamos frente al final de un ciclo y en la aparición de un nuevo proyecto del país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos en esa institución corporativa nacional? Actualizarla para que cumpla la misma función que cumplió en su tiempo, hace 60, 70 años, bajo la égida y la ideología y la inteligencia de Juan Domingo Perón. Porque ahora el movimiento obrero, de todo lo que hay en el país, es lo único que ha quedado en pie. Y está cooptado, ahora está cooptado por los intereses políticos y por los intereses empresariales. O sea, no tienen la libertad, excepto hay muy pocos sindicatos que se le pueden parar al poder corporativo, a la patronal y exigirle derechos al trabajador. O sea, generalmente se negocia eso. O sea, no es ninguna novedad. Pero nosotros estamos aquí para aportar ideas, o por lo menos si no aportar ideas, sugerir lo que se debiera hacer. Porque eso es lo que el país necesita, una construcción futura con lo que tenemos en la mano, no que tenemos que importar ideas ni nada, sino que tenemos... O sea, cuando se habla de una reforma laboral impuesta por los intereses foráneos que obedecen al poder corporativo internacional que está instalado y que es dueño del 80% del país, nosotros no podemos caer en la trampa de ser atraídos por esa supuesta reforma laboral. Nosotros tenemos que proponer nuestra reforma laboral y llegar a la conclusión que el maestro nos enseñó. La asociación, lograr una asociación sana entre el capital o el capitalismo, o los capitalistas, o el poder corporativo y los trabajadores. Cuando uno en toda la estructura de la formación de esto se logra ese ideal, y cualquier reforma laboral que conciba eso y que se actualice bajo la égida de nuestros intereses, bienvenida sea. Ahora, hay cosas que son lamentablemente retrógradas, o sea, que detienen en el tiempo toda esa futurología que nosotros anhelamos. Y vamos a hablar de eso, ¿por qué no? Nosotros no tenemos compromisos con nadie. O sea, lo malo sería si yo estuviera haciendo un video porque un sindicalista me lo ha pedido, o yo o quiero quedar bien con algún futuro dirigente o con un dirigente de los que está ahora. Para mí no existe eso. Yo lo miro o trato de mirarlo desde mi punto de vista como peronista histórico que conoce el fundamento del movimiento obrero. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que nosotros pensaríamos que pensaría Perón de estos tiempos. Y créanme, no es fácil imaginarlo. O sea, imaginar lo que pensaría Perón en este tiempo, él que era un creativo, él que era un innovador, que era un hombre que siempre estaba adelante de los tiempos,
Y él concibiría, porque esa era su concepción con respecto a este potencial del movimiento obrero organizado, que estas organizaciones, que son escasas, o sea, no tenés, ¿qué otra corporación argentina tenés? Los militares, el cuerpo militar, tenés la corporación de la CGT, la Confederación del Trabajo, o sea, es una corporación, la corporación militar, la corporación policíaca, o sea, hay pocas corporaciones que pueden incidir en el interés de la población. O sea, organizaciones hay un montón, pero corporativamente que pueden incidir en los intereses de la nación no son muchas. Y la más importante, la principal, la fundamental, es el movimiento obrero organizado. Este nuevo siglo que estamos transitando prácticamente ha barrido todo lo que fue el origen en nuestro país del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero, no vamos a hacer historia, se remonta al año, a lo posterior a la Revolución Francesa con Lasalle, que fue el primer dirigente obrero, Lasalle, en Francia, que generó los grandes movimientos, y después fue en Inglaterra y así sucesivamente con la Revolución Industrial y todo eso. Pero aquello es historia y todo el mundo la conoce o por lo menos la ha oído. Nosotros tenemos que hablar del movimiento obrero nuestro, pero no en lo que fue, ni vamos a ir a escarbar a ver si fulano se hizo millonario, si este se hizo empresario, si aquel se está explotando, en fin, sino lo que viene o lo que debiera venir. Y ahí es precisamente donde pudiéramos nosotros incidir con ideas nuevas. O sea, en primer lugar, hay una cantidad de dirigentes que han resistido demasiado tiempo, o sea, gente, casi la mayor parte de la dirigencia obrera ha envejecido en sus poltronas. Eso ya va contra los intereses de la gran mayoría de la clase obrera, incluso contra los intereses de la institución, porque se ha centralizado el poder en gente que ya está obsoleta en relación al tiempo. O sea, el dirigente obrero de 60, 70, 80 años, como hay muchos, 70 años, 75, cerca de los 80, es gente que ya, y yo te lo digo yo como viejo que soy, no es que estoy hablando de hipótesis, ya no están actualizados, o sea, ellos permanecen con su concepción de una época de luchas desenfrenadas o de resistencias heroicas. Ya el movimiento obrero hoy tiene las posibilidades de la tecnificación, incluso tecnificar las ideas. O sea, ingresar en este sorteo nuevo de intereses, porque el mundo no va a dejar de movilizarse, de movilizarse a partir de los intereses. Entonces, la capacidad del empresario que tiene que lidiar o negociar o coordinar estrategias con el que genera el trabajo y produce la riqueza, tiene que llegar a acuerdos que tienen que estar sustentados en las bases filosóficas y teóricas del maestro, de Perón, 50 y 50. O sea, no puede ser que se ambicione o se desee una reforma obrera, una reforma del movimiento del trabajo, donde los únicos privilegiados sean la patronal. Sería imperdonable. Entonces, la búsqueda del bienestar no es a través de la lucha, sino la búsqueda del bienestar es a través de la negociación. Y para eso se necesita juventud, se necesita gente con ideas creativas, porque no solamente un tipo que, porque te cambies un dirigente obrero y tenga 40 años, ya está resuelto el problema, sino que tenga 40 años o 50 años como máximo, el nuevo dirigente obrero, pero que entienda lo que está en juego, cuáles son los intereses y cómo se puede insertar esa masa que genera y produce la riqueza en el concierto ya no local, sino internacional. Entonces, se necesitan nuevas estrategias, quizá a lo mejor nuevas asociaciones, quizá en el futuro
entre una especie de corporativismo asociados los obreros con el poder financiero o con el poder empresarial. No sería nada extraño. Si las propuestas son creativas, si por ejemplo el que tiene, qué sé yo, millones de dólares para invertir en un proceso, por supuesto que habría que instrumentarlo, y logra un acuerdo con el sindicato, pudieran hacer una asociación para generar riqueza y repartir la riqueza y crear un bienestar adicional al que pudiera convertirse o lograrlo el movimiento obrero en una lucha de clases o en una lucha sindical. Entonces todas esas cosas son cosas que habría que abrir un nuevo abanico e integrar gente con capacidades para entender este proceso, porque tiene que conocer lo que es la historia. Nosotros no podemos rememorar las luchas y aplicarlas en el siglo XXI. Estaría fuera de lugar. Estaríamos proponiendo una cosa anticuada, una cosa obsoleta. Entonces todo eso es el futuro que viene ahora. O sea, ya no es que va a venir tal vez, ya viene, porque ahora se están cayendo. Ayer, por ejemplo, cuando yo veía, fíjese, y esto a ustedes les va a servir como ejemplo, un dirigente obrero histórico de acá, de la Argentina, que era intocable, o sea, una personalidad que hasta era repelente hablar con él, porque sí, su lucha es extraordinaria y el hombre ha hecho muchas cosas por su gremio, pero no se ha actualizado con los tiempos. Y entonces ayer lo vimos a Barrio Nuevo caminando hacia Plaza de Mayo. Y me dio tristeza. No me dio bronca, ni me dio nada, ni busqué resentimientos antiguos sino me dio tristeza. El tiempo los ha superado. Y así hay muchos otros, que no necesariamente nombrarlos, ustedes lo conocen. Esa gente debiera inteligentemente hacer un acto heroico, retirarse y darle paso a la nueva generación. Qué mejor que ellos sean los maestros de los nuevos dirigentes y que los nuevos dirigentes absorban ese conocimiento, pero no sus mañas. O sea, también seamos honestos. O sea, ya no va a ser necesario maña, sino va a ser necesario inteligencia, porque se va a cambiar la maña por la capacidad intelectual de proponer negocios. O sea, al final y al cabo son dos capitales. Al final y al cabo, al fin de todo, es el capital monetario, financiero, y el capital de trabajo, son dos capitales. Entonces, dos capitales se pueden juntar para hacer buenos negocios, porque clientes hay 8.000 millones de habitantes que son consumidores en el mundo. Por lo tanto, lo que debiéramos estar esperando nosotros no es que se mueran estos dirigentes que ya son ancianos y que hace 40 años que están en el sindicato, sino que tengan la capacidad y la grandeza de convocar a las nuevas generaciones para que tomen el relevo y que realmente haya una retirada heroica de esa gente que luchó durante tantos años con verdaderos entusiasmo, ahínco y verdadero sacrificio. Claro, como dije antes, muchos en la volteada se enriquecieron descaradamente, pero nosotros tenemos que elevar la mirada, porque la superación viene no de buscar la miseria, sino la superación viene de la idea original en la creatividad del futuro. Ahí está la recompensa del error, de los errores que pudieron haber cometido. Esa recompensa indica de que tiene que haber una abertura, tiene que haber una posibilidad de una apertura, y esa apertura debe ser destinada a la superación del movimiento obrero, porque el movimiento obrero se tiene que integrar al país como un paladín de gestar progreso y evolución, no un paladín que sea el que pone palos en la rueda para que la inversión nacional o internacional especule. Hoy, por ejemplo, muchos capitales internacionales no eligen la Argentina porque saben que hay una lucha preestablecida con el movimiento obrero, y entonces eso detiene una cantidad de posibilidades que tiene el país a futuro.
Son piratas, no te creas, todos son piratas, pero con los piratas son con los que se hacen los mejores negocios. Y ya promediando el video, sería bueno también recordar, para hacer una evaluación concreta, es que en los últimos años, con todos los avatares que la gente que trabaja ha debido enfrentar en nuestro país, se ha ido empobreciendo. O sea, el movimiento obrero compuesto por los obreros, por los trabajadores, en los últimos 25 o 30 años se han empobrecido, 40 años atrás, se han empobrecido. Y aquí entonces habría que buscar las razones por las cuales ha hecho la pobreza nido en la Argentina. O sea, ¿por qué? Si ha habido un movimiento obrero organizado, si ha habido un opcional político supuestamente ordenado, ¿por qué se ha empobrecido tanta gente? Por lo tanto, la pobreza es un mensaje silencioso que nos está enviando alguna alternativa. Bueno, si nosotros hemos estado organizados con los sindicatos, si todo han sido perfectas las negociaciones, si tanto empresario se ha enriquecido y ha fugado millones de dólares, porque no es que ha estado un país empobrecido y que no ha estado produciendo riqueza. El país ha estado produciendo riqueza y entonces el movimiento obrero no ha sido capaz de capitalizar esa riqueza. Entonces eso también tenemos que nosotros evaluarlo, y el movimiento obrero y sus dirigentes y sus trabajadores debieran evaluar eso. ¿Por qué si todo el mundo se enriqueció? Si todas las empresas vinieron acá, si vienen empresas del mundo y se hacen multimillonarias, ¿por qué los que generan esa riqueza, los que trabajan, se han empobrecido tanto? Entonces son preguntas que son importantísimas, preguntas que sería bueno que alguien se ocupara de responderlas. Entonces ahora, si bien es cierto, eso está ahí pendiente, no se puede alterar, tenemos que innovar, averiguar cuáles son las causas, pero, que es lo que decíamos antes, nuevas propuestas, nuevas asociaciones. Quizá el mundo marche hacia ese camino, a ese destino, una asociación verdaderamente entre el capital y el trabajo. Y quizá en eso, si nosotros fuéramos pioneros, sacaríamos grandes ventajas. Sería interesante pensarlo. Ya para cerrar, hay algo que ningún dirigente obrero debiera obviarlo esto. El movimiento obrero no va a poder competir con la robótica. O sea, si quiere competir con la robótica, va a tener la posibilidad de nuevos enfrentamientos. Entonces, esos nuevos enfrentamientos hay que evitarlos. La robótica tiene que serle útil al movimiento obrero. Entonces, de ahí que el movimiento obrero debe caminar hacia un posible nuevo emprendimiento, un nuevo concepto. O sea, genera la riqueza, el movimiento obrero va a ser marginado, va a ser orillado del trabajo, de la fuente de trabajo. Hoy una máquina te reemplaza a 1000 obreros en un mes de trabajo. Entonces, eso es un mensaje que hay que saber leerlo. Y entonces, ¿qué vas a luchar contra eso? ¿O tenés la capacidad de...? Por eso se hablaba de gente inteligente, de nuevos conceptos, de modernidad. No es que venga un tipo con fuerza que diga, yo los voy a parar, les voy a hacer un paro general. No, aprovechá y hacete socio de ellos. Pero ponle un negocio, no es que le vas a imponer. No le impongas nada, no te pelees. Proponerle un negocio. Por ejemplo, ahora Moyano tuvo el muchacho joven, que a mí me parece que es uno de los pocos y escasos dirigentes que vamos a tener en el futuro como un gran dirigente, pero tiene que el hombre entender su tiempo, todavía no ha entendido su tiempo por lo que procede, por la forma que pero sí es un hombre que tiene grandes posibilidades en el futuro de un nuevo tiempo. Entonces, si él negocia, por ejemplo, con el problema de mercado libre, ahí hay una gran oportunidad para un enorme negocio del movimiento obrero. Por lo tanto, hermano, nosotros no somos promotores de negocios, porque si fuéramos promotores de negocios no estuviéramos haciendo videos, pero son alternativas que están ahora ya dándose, porque
este cambio, esta pandemia, este coronavirus, este encierro, este cambio total de todo, esta caída del poder financiero internacional, o sea, no es que se van a quedar pobres, sino que van a tener que cambiar de orientación en su negocio. Entonces es muy buena la oportunidad para tener ya alternativas lógicas, posibles, no la lucha, son tiempos de civilización, son tiempos de la inteligencia. El siglo XXI no es la lucha como hubo antes, la lucha a la barricada, no, eso ya es obsoleto. Ahora hay que luchar con la inteligencia y proponer negocios porque ahí está la papa. Así que mañana nos volvemos a ver porque esto se está poniendo cada día mejor, porque ¿sabes lo que pasa? Todos los días se alumbran nuevas opciones, hay nuevas oportunidades que uno las está viendo. Estas son nuevas oportunidades que se están presentando. Entonces, tenemos que hablar de eso porque estamos muchos los que estamos interesados en que el cambio se produzca. Mañana nos vemos.